Os invito entonces a la lectura de Hebreos capítulo 13, versículos 9, 8 y 9. Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. De manera que solamente en esa expresión ya se define la condición divina de la persona sobre la que vamos a reflexionar. Es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. De otra manera, está diciéndonos que Jesucristo es Dios, porque es eterno. Cuando el ayer nuestra historia se produjo, al principio de la existencia de los mundos, allí estaba Él. Cuando se produce el hoy del tiempo actual, está. Y cuando sea el futuro final, antes de cielos nuevos y nueva tierra, y en la proyección eterna del reino de Dios, allí está Él. Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios, Jesucristo es inmutable. Permitidme mencionar tres cosas en esta reflexión. Primeramente, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, la demanda que el texto establece en relación con la doctrina que tiene que ver también con Jesucristo. Y finalmente, por necesidad tenemos que hacer una aplicación personal y entender qué consecuencias puede traer esta reflexión, no solo desde la intelectualidad bíblica, sino desde la vivencia bíblica. Es decir, la Biblia responde a una pregunta, pero nosotros no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia, sino para vivir conforme a lo que la Biblia establece. De manera que, en primer lugar, la persona. La afirmación del texto es sorprendente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede referirse el versículo sino a la existencia de Dios, porque solo Dios es eterno. El yo soy de la Biblia es una existencia atemporal. La eternidad no es una sucesión infinita de tiempo, sino todo lo contrario. Eternidad es no tiempo. Y el versículo se establece gramaticalmente de una forma, idiomáticamente hablando, incorrecta, en donde se mezcla un pasado y un presente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gramática exigiría que usásemos un pasado. Jesucristo fue el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será por los siglos. Pero lo que la Biblia quiere decir ahí es que el tiempo no está en la experiencia de Dios. Dios, cuando sale de sí mismo y crea, inicia el tiempo, pero Él continúa en un presente absoluto. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, hablando de Dios y buscando un nombre que pudiera identificarle como lo que Él es, Dios mismo dijo: yo soy el que soy. Es decir, el que existo permanentemente en el tiempo presente. Este soy yo porque soy eterno. El tiempo no altera, el tiempo no varía para mí. Solo Dios puede afirmar lo que leíamos en el versículo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sorprendentemente, esta perfección divina única en Él, solo Dios tiene vida eterna, es aplicada por el escritor a Jesús. Y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, la primera enseñanza que puedo encontrar de las palabras del versículo es esta: Jesucristo es Dios. La propia epístola le asigna la condición de creador. Abrimos el capítulo primero de esta carta a los Hebreos, versículos 1 y 2, y leemos estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y ahora notad esta expresión, y por quien asimismo hizo el universo. De modo que el creador del universo es Jesucristo, conforme al versículo de la carta a los Hebreos. Juan el apóstol afirma la acción creadora de Jesús, y en el capítulo 1 de su Evangelio, introduciendo al Verbo encarnado, afirma que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Me voy al libro de Génesis, capítulo 1, y abro la Biblia y leo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después de indicar cómo estaba la tierra, etc., dice continuamente esta expresión: y dijo Dios, sea. Esa palabra sea corresponde a la acción de la segunda persona de la Trinidad en el acto creacional. No puede ser otro el que diga sea más que el Verbo. El Verbo eterno de Dios expresa la mente del Padre, expresa la mente de Dios mismo, del ser divino, de una forma exhaustiva y completa. Por tanto, todo lo que el Padre conoce, lo conoce el Verbo. Todo cuanto el Padre y el Verbo conocen, lo conoce también el Espíritu Santo. Ahora, el Padre, digamos así, planifica la creación, establece los parámetros. Es el gran arquitecto celestial que determina cómo y de qué manera se van a producir las cosas. Ese conocimiento absoluto de Dios se lleva a la ejecución por medio de la voz de autoridad de la segunda persona que dice sea. Pero ese sea no es algo parecido, algo semejante. Sea como Dios lo ha planificado. Por tanto, el Verbo eterno que aparece creando, que aparece dando la voz creadora en Génesis, es el mismo Verbo encarnado que se revela en la persona de Jesucristo, nuestro Señor en el mundo, y del que habla aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Ahora, cuando Dios dice en la creación sea, el verbo que expresa la mente de Dios no solamente llama a la existencia a las cosas conforme al propósito de Dios, sino que utiliza la potencialidad de Dios para hacerlo posible. Cuando Él dice sea, viene a la existencia todo cuanto antes no existía. No hay duda ninguna que la omnipotencia corresponde al ser divino y está presente en cada una de las tres personas divinas. Por tanto, al sea viene inmediatamente la acción que responde a ese mandamiento de Dios. Sea la luz. Y la luz fue, se manifestó. Así va haciendo la creación. Y el instrumento creador, el que expresa el acto creador, no solamente en cuanto a propósito, sino en cuanto a existencia, es la segunda persona de la deidad, el Verbo encarnado. Algo más. La carta a los Hebreos no solamente habla de Cristo como el creador, dice que Él es también el resplandor de su gloria. Capítulo 1, de nuevo, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Notad la expresión, es el resplandor de su gloria. Cuando abro la Biblia y voy leyendo a lo largo de la Escritura, me doy cuenta que la presencia de Dios muchas veces viene rodeada de gloria. El Dios de la gloria se manifiesta precisamente glorioso y resplandeciente para que el mundo entero, ángeles y hombres, conozcan la presencia suya en un determinado momento y por una razón personal. Ahora notad el versículo. No quiere decir que esta sea la luz del fogonazo, permitidme expresarlo así, de la gloria de Dios, sino que es la gloria misma. Es decir, no se puede expresar la gloria de Dios si no es en Cristo y por medio de Él. Dios manifiesta su gloria resplandeciendo en Cristo. De ahí que en el Evangelio, siendo un hombre y estando limitado como hombre, delante de los hombres diga: yo soy la luz del mundo.
no es que yo resplandezco, sino que yo soy la misma razón del resplandor, la gloria misma de la imagen de Dios. Se dice algo más, lo hemos leído. Él es también la imagen misma de su sustancia, es decir, la impronta sustancial de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios manifiesta, lo que Dios revela, la vida íntima de Dios, los atributos y sus perfecciones están en Cristo y son manifestadas por Él. Cuando voy al texto griego, en este versículo, imagen misma, hay una referencia a un término que es marca, esto es la reproducción fidelísima del Padre. Jesucristo es la misma esencia de Dios y todo lo que de Dios es está grabado en el Hijo. Tercera cosa del versículo de Hebreos, me dice que no solamente es el Creador y es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, sino que es el sustentador de todo por la palabra de su poder. Ahí está en el versículo 3. Ambas cosas, creación y sustentación, son el resultado de la palabra del Hijo. No tuvo necesidad de ningún esfuerzo, simplemente dio la palabra. Y la palabra omnipotente trae una consecuencia, y es que conforme a ella todo viene a existencia y todo se mantiene en orden cósmico conforme a lo que en el propósito de Dios elaboró al principio en relación con la creación. Nótese que la palabra va vinculada a poder. Dice, sustenta todo con la palabra de su poder. De modo que no es tanto un dicho que surge del pensamiento, sino la ejecución del pensamiento conforme a la autoridad de Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Por tanto, lo que Dios quiere y decide, lo hace en el tiempo que Él determina o en el instante en que pronuncia su palabra. Llego a una conclusión. Capítulo 1 de la carta a los Hebreos y versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Por tanto, no solamente nos habla de una existencia divina en Cristo, Jesucristo es Dios manifestado en carne, lo veremos enseguida, pero está hablándonos de una persona divina. La utilización de ese término persona en relación con Dios es complejo, es difícil, porque Dios no puede compararse con ninguna cosa creada, pero nuestro cerebro necesita una referencia que permita comprender lo que Dios es. Y aquí se nos dice que es persona divina porque ha sido engendrado eternamente por el Padre. Esa manifestación de verdad que está aquí en la epístola está también en los Salmos. Voy al Salmo 2, versículo 7, y leo así: yo publiqué el decreto, es decir, Dios ha establecido, ha determinado y va a realizarlo. Dios publica el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez en relación con Dios, una frase sumamente extraña, idiomáticamente hablando. Versículo de nuevo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si es un hoy, es un presente. Por tanto, tendría gramaticalmente que decir yo te engendro hoy. Pero está refiriéndose a un acto eterno donde el tiempo no existe y donde el hecho de engendrar la segunda persona de la deidad no tiene principio y fin, sino que es continuamente desarrollado a lo largo del tiempo. La segunda persona de la deidad se constituye hijo por el eterno engendrar del Padre. Yo sé que a veces esto es complejo, difícil de entender, y que escapa a veces a la reflexión mental nuestra, pero quiero afirmar esta verdad porque es importantísima. El engendrar de la segunda persona por la primera no concluye nunca. Una persona
engendra un hijo, un padre engendra un hijo, y ese engendrar es un engendrar transeúnte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese padre que engendró el hijo, una vez engendrado, concluyó esa relación de engendrador-engendrado. Y pasa necesariamente a una nueva relación en donde el engendrado vive sin necesidad de la presencia del engendrador. Ahora, ese que engendra puede engendrar otra vez, naturalmente. Yo tengo 4 hijos. Quiere decir que yo he engendrado 4 hijos en periodos de tiempo diferentes. Pero el engendrar de Dios no es transeúnte, que empieza y termina, con lo que pudiera el Padre Eterno engendrar otro hijo. El engendrar de Dios es inmanente, es decir, se mantiene a lo largo del tiempo, por lo cual el Hijo es unigénito y el Padre no puede engendrar otro hijo, porque solamente su Hijo, que es engendrado por él, permanece en él y él en el Hijo por toda la eternidad. De ahí que Dios no puede engendrar más hijos, y por esta razón Jesucristo, el Hijo de Dios, puede decir de esta manera: yo y el Padre somos uno. No solamente por vinculación de comunión, por identidad de vida en el ser divino, sino porque no hay otro Hijo y no hay otro Padre. La relación paterno-filial constituye la persona divina de Jesucristo como Hijo, porque es eternamente engendrado por el Padre. Alguien me dirá: ¿qué complejidad más tremenda tiene esto de la persona de Jesucristo? Voy a hacerlo mucho más sencillo. Jesucristo manifiesta la condición divina. En primer lugar, abro el Evangelio y me doy cuenta de los milagros de Jesús. Y noto que hay una diferencia notabilísima entre los milagros de Cristo y los milagros de la Biblia en general. El profeta viene y hace un milagro orando a Dios en el nombre de Dios y lo ejecuta. Viene alguno de los apóstoles y en el nombre de Cristo sana una persona, pero el Señor Jesús no ejecuta los milagros en el nombre de nadie, sino que lo hace con su propia autoridad. Es verdad que muchas veces algunos milagros de Cristo, como la expulsión de demonios, dice el Evangelio que son hechos por el Espíritu Santo, y es la concreción profética de los milagros mesiánicos. Pero Jesús no es mero instrumento de Dios en la realización de milagros, sino que él mismo, siendo Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, produce las obras sobrenaturales por su propia autoridad. Veo que viene el leproso y le dice a Cristo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dice Jesús? Quiero. Se limpió. Ahí tenemos la acción de Dios manifestado en carne. Algo más, veo la deidad de Cristo en la adoración que recibe. La primera gran adoración de Jesús fue en tiempos de su nacimiento y fue adorado por gentiles. Pensar que los pastores fueron a adorar a Cristo es una ilusión o, si me permites, una invención nuestra, pero no está en la Escritura. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que los pastores fueron a adorar a Jesús. Simplemente nos dice que fueron a verificar lo que el ángel le había dicho. Pero son los gentiles, a quienes los judíos llamaban perros, los que vienen para adorar al Hijo de Dios un tiempo después de su nacimiento. Recibe adoración. Cuando un hombre sanado viene y se rinde a sus pies y le adora, Cristo acepta la adoración. Ningún ángel, por perfecto que sea, en su función ministerial, permite ser adorado. Cuando Juan quiso adorar a alguno de los que estaban revelándole verdades tremendas, el ángel le dijo: no lo hagas, yo soy siervo contigo, adora a Dios. Cristo perdona pecados. Y cuando el paralítico es traído a su presencia y Jesús lo ve, le dice inmediatamente: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto genera un escándalo tremendo entre los hipócritas religiosos que están escuchándole o están presentes en aquella ocasión. Y Cristo dijo: para que sepáis
que yo puedo perdonar pecados, lo voy a demostrar. Le habían acusado de blasfemia. Mira, se está haciendo Dios siendo un hombre. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Cristo le dice, para que sepáis que yo puedo. Y lo que dice Jesús es, para que entendáis que yo soy Dios. Dice al paralítico, o le dice a ellos primeramente, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Que nadie entiende, nadie ve, nadie verifica. O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la acción omnipotente de Jesús no solamente se pone de manifiesto porque el paralítico se levanta cuando estaba paralítico, sino porque toma el lecho y se va a su casa y alguien dice, vaya, obedeció al Señor. Cristo da una orden, establece un mandamiento y es irresistible porque precisamente lo establece Dios. A veces vemos la Biblia desde la óptica del hombre mucho más que la de Dios. Ahí tengo a Pedro bajando de la barca. ¿Reconoces la historia? Y decimos, ¡ay, qué fe tuvo Pedro, Porque fíjate, y nos imaginamos a Pedro sentado al borde de la barca poniendo los pies en el agua y digo, pues sí, me aguanta, vamos a caminar. Y llega Jesús y de pronto Pedro pierde su fe y comienza a hundirse. ¡Qué invento más extraño! Lo que dice la Biblia es que Pedro dijo a Jesús, ¿eres tú, Jesús? Entonces di que yo vaya, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y la autoridad de Cristo es irresistible y Pedro baja de la barca y camina hasta donde está Jesús. Y cuando llegó a Jesús se cumplió la petición de Pedro y un hombre sobre el mar se hunde. Ahí tenemos todo el conjunto de la ilustración, de la enseñanza, del relato bíblico que permite entender que Jesús es Dios, puede perdonar pecados, tiene autoridad. Además, Cristo demanda para sí lo que es propio de Dios. Jesús dijo a los discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también, del mismo modo, así, creed también en mí. Ahora, Jesucristo es Dios, bien, lo reconocemos, es dogma de fe, lo aceptamos, lo asumimos, consideramos que Él es Dios bendito sobre todas las cosas. Pero Jesucristo es también hombre. Los versículos de la epístola son claves, dos de ellos por lo menos, para entender la humanidad de Jesús. El primero está en el capítulo 2 y en el versículo 9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. De modo que tenía que ser hombre porque podía morir. ¿Puede morir Dios? No. Ahora, no hay duda ninguna que el que muere en la cruz es Dios, Dios manifestado en carne. La experiencia de los hombres es experiencia suya. Capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, de su humanidad, de su vida física, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Experiencia de agonía y experiencia de muerte son solo propias de las personas, de los seres vivos, de los hombres. Y ahí viene todo el proceso por el cual el Verbo eterno de Dios se hace hombre. Yo quisiera que tuviésemos muy claro esto, porque hay muchas ideas sumamente extrañas, muchas de las cuales son verdaderas herejías, que entran solapadamente en la Iglesia. Quiero recordaros que en el propósito eterno de Dios se estableció la encarnación del Verbo, que no es un hombre que se concibe como un ser humano o cualquiera, y que ese ser humano es un vehículo que Dios utiliza para manifestarse en la tierra. No es un hombre el que se concibe, es el Verbo eterno de Dios que se encarna. Y la segunda persona de la deidad desciende al seno de María y el Espíritu Santo pone en marcha el mecanismo biológico que va a traer como consecuencia una gestación y luego un alumbramiento. Y ese que alumbra, ese niño que nace, es un niño impecable, es un hombre impecable por una razón, porque no es un hombre en el que Dios se mete, sino que es Dios manifestado en carne, Emmanuel. Y este Verbo manifestado en carne se presenta
ante los ojos de los hombres y de los ángeles en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mira a Jesús. Y notarás que en Jesús existen los elementos materiales y espirituales de todo hombre. ¿Tiene un cuerpo humano? Sí. ¿Puede ser palpado? Naturalmente que sí. Cuando está en un sitio, no está en otro, es verdad, a lo largo de su ministerio. ¿Tiene también un alma humana o no? Sí. Por cuanto dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Solo tristeza y muerte tienen que ver con el hombre y no con Dios. Tiene un espíritu humano. Y Jesús, delante de la tumba de su amigo Lázaro, viendo el impacto que produce la muerte, dice que se estremeció en espíritu y lloró. El cuerpo humano de Jesús no es simplemente un cuerpo, es una naturaleza humana que subsiste en la persona divina del Verbo Eterno. De manera que tengo una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina que corresponde y es eternamente presente, está eternamente presente en el Verbo de Dios, segunda persona de la deidad, y la naturaleza humana que subsiste en esa misma persona desde el momento de la concepción por obra del Espíritu Santo de María. De otra forma, todo cuanto es de la naturaleza humana fue tomado de María. Todo cuanto es de la naturaleza divina no es tomado de nada, es eternamente, le corresponde eternamente porque es Dios. Ahora, permitidme recordaros algo. Algunos hablan de que la impecabilidad de Cristo tiene que ver con que María tuvo una concepción virginal por obra del Espíritu Santo y no actuó padre humano. Pero este es un error tremendo, porque en el capítulo 51 del libro de los Salmos, David dice, en pecado fui formado, en maldad me concibió ¿quién? Mi madre. La herencia espiritual del pecado se transmite a las personas por el hombre, es decir, por el padre y por la madre. Mi madre no es santa y mi padre pecador y yo nazco pecador. No, los dos son pecadores porque todo hombre, toda mujer, toda persona que nace en el mundo trae la herencia del pecado. Entonces, ¿qué es lo que santifica y hace santo a Jesús? No es el hecho de la concepción por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permitió la concepción de personas que eran estériles, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero el hecho de la concepción por el Espíritu Santo no le comunica santidad a ese cuerpo. Bueno, es que no tenía padre humano, es que tampoco el padre afectaría para nada al programa de Dios. Lo que hace santo al cuerpo de Cristo, a la naturaleza humana de Cristo, al hombre Jesús de Nazaret, es que es la persona divina en que subsiste, que santifica su humanidad. De otra manera, todo cuanto la humanidad de Cristo, Jesús de Nazaret, el hombre que camina por Palestina, por los caminos polvorientos, que se sienta al borde de un pozo, que tiene sueño, que bebe agua, todo cuanto él hace afecta a la persona en quien subsiste. Por tanto, Dios santifica absolutamente a esa humanidad. Jesús es Dios. Jesús es hombre. El vehículo de su humanidad, el hecho de ser hombre, va a permitir a Dios llegar a dos experiencias imposibles para Dios en sí mismo. En primer lugar, a la experiencia de la limitación. Segundo, a la experiencia de la humillación. Voy a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, y leo estas palabras. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dos cosas ahí. La primera es que el Dios de la gloria, el Verbo eterno encarnado, toma la limitación de la criatura y se limita. El hecho de hacerse hombre no humilla a Dios, simplemente le permite la experiencia de la limitación propia de la criatura, de modo que es capaz de socorrer porque Él experimentó eso a los que somos probados.
Jesucristo se limita. El Verbo eterno encarnado se limita al hacerse hombre, pero no se humilla. La humillación viene cuando por medio del vehículo de la humanidad se hace siervo. Y naturalmente se hace siervo en tal dimensión como esclavo de Dios, que viene a dar su vida conforme al programa y al proyecto de Dios, y puede decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, y viene para entregarse voluntariamente a la muerte, y el Padre le transmite sobre él, envía sobre él el precio del pecado del mundo, y él muere para que nosotros en su muerte tengamos vida y vida eterna. Por tanto, vengo a la conclusión, y debo terminar este primer punto, voy a ser muy rápido en los otros dos. Vengo a la conclusión de que a la luz del versículo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está presentándome la epístola a una persona divino-humana. Lo diré con una sola palabra: Emmanuel. Dios con nosotros. Es Dios, es hombre, sus naturalezas no se mezclan ni se confunden, pero las dos subsisten en la persona del Verbo encarnado y le son propias. Por tanto, Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo es la revelación plena y exhaustiva de Dios. Y ahí en el versículo primero dice que Dios habló a lo largo del tiempo revelando sus mensajes por medio de los profetas, y la revelación de Dios es para que Dios sea conocido, pero de pronto envía a su Hijo. Y la revelación concluye, porque no hay más revelación acerca de lo que Dios es, porque Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, está manifestando la dimensión infinita, exhaustiva y absoluta de Dios. El Logos encarnado viene a nuestro encuentro en las mismas palabras del Padre que debemos atender, y Él dice: este hombre que vosotros veis es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha: a Él oíd. Mateo capítulo 16, versículo 5. Es el glorioso Verbo que expresa todo cuanto Dios es. Es el Dios impresionante que impacta con su gloria a Juan en la isla de Patmos. Finalmente, este versículo me presenta una perfección divina de la que no puedo escaparme: la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros cambiamos de pensamiento, cambiamos de forma de ser, cambiamos de salud, cambiamos de aspecto físico. Nosotros somos cambiantes, pero Él permanece eternamente igual. Es el Dios inmutable. ¿Cuántas cosas más podríamos decir acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Dios manifestado en carne. Ahora hay una demanda, y es nuestro segundo punto. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuando Cristo está en el mundo, dice: id a las naciones, predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego, la doctrina a la que nosotros debemos atender está vinculada a Cristo. Cristo ha expresado todo cuanto la Iglesia tiene que conocer y en lo que tiene que funcionar. Las epístolas desarrollan el pensamiento de Jesús. No hay nada nuevo en ninguna epístola descubierto, inventado, traído a la existencia por alguno de los escritores. Desarrollan el pensamiento de Jesús. Jesús dijo: amaos unos a otros. Pablo desarrolla eso en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Ahora, ¿qué es la doctrina? Bueno, es la palabra de Dios. La Biblia es doctrina. Desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 es doctrina. Y aquí, cuando Cristo viene al mundo, nos da el ejemplo de cómo tenemos que enseñar esa doctrina. Y Él dice: porque las palabras que me has dado, yo se las he dado. Juan capítulo 17, versículos 8 y 14. Luego, la doctrina, ¿dónde está? Está en la palabra. Toda ella es doctrina, porque toda ella procede de Dios. Y aquí presenta el escritor un problema, y habla de que hay doctrinas
diversas y extrañas por las que algunos creyentes se dejan llevar. Mira los calificativos. En primer lugar, le llama doctrinas diversas. Diversas significa aquí literalmente de distintos colores. En contraste con la doctrina verdadera y la que la que viene de otros campos que no proceden precisamente de la Biblia. A veces son distorsiones de la Biblia. A veces la gente utiliza la Biblia para introducir conceptos y doctrinas erróneas, pero añade otro calificativo más. No solamente son este tipo de doctrinas, sino que son extrañas, es decir, vienen de afuera. Son doctrinas que no se pueden sustentar en la palabra de Dios. Las doctrinas diversas y extrañas son traídas por falsos maestros que pervierten conscientemente la verdad. Pueden venir también de quienes a la única doctrina verdadera añaden sus propias ideas personales. En tiempos de Cristo era la enseñanza de los fariseos que añadían sus tradiciones. ¿Cuántas veces deformamos la doctrina porque estamos apegados a sistemas? Estamos apegados a historia. Estamos apegados a pensamientos sobre los que queremos sustentar nuestra posición de cualquier manera que sea. Y acudimos a la Biblia para retorcer la Escritura, a fin de que la Biblia diga lo que yo quiero decir. El problema es muy sencillo de resolver. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y quiero deciros que las doctrinas no son malas por ser nuevas, sino la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la seguridad de salvación de la Reforma, pues no serían buenas porque no se habían dado antes, al menos en el tiempo inmediatamente anterior a ellos. Las doctrinas no son malas por ser buenas, sino por ser conforme a la fe. Lo nuevo no es malo por ser nuevo, ni tampoco lo antiguo es correcto por ser viejo. La doctrina de la Biblia es doctrina fundamental en aquello que no puede discutirse ni dialogar siquiera, porque constituye la base, el fundamento de nuestra fe. Pero hay también una doctrina general que puede ser interpretada de distintas maneras y que el Espíritu de Dios va unificando a los intérpretes de la Biblia a medida que espiritualmente crece. Hermanos míos, quiero deciros a la luz de este versículo que no solamente es bueno conocer a Jesucristo en cuanto a la dogmática de lo que Él es, persona divina humana, sino que es necesario conocerlo en cuanto a su enseñanza personal. Y es necesario que la Iglesia recupere todo el consejo de Dios y lo predique. Uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día es el infantilismo de muchos creyentes, que son enseñados en 4 cosas generales de la Escritura, pero no en toda la palabra de Dios. Dice ahí el texto que la doctrina bien comprendida nos hace vivir en la gracia. Nota la vinculación con Cristo. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de fidelidad. La gracia de Dios irrumpe en Cristo y es comunicada por Cristo. Y el que vive a Cristo vive en la esfera de la gracia. Y el Señor Jesús establece mandamientos simples y sencillos para la Iglesia. Escucha uno de ellos. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Estamos haciéndolo? ¿Conocemos la doctrina realmente de que lo que manifiesta ante el mundo la realidad de la Iglesia no es tanto lo que predica, sino el amor con que vive en una comunión espiritual dentro de la congregación? Cristo dijo al Padre: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. No hay ministerio evangelístico positivo hoy en día que pueda descansar en la división de las iglesias. Y Cristo manda a los creyentes: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, pero dice: vosotros, cuando recibáis el Espíritu Santo, me seréis testigos. Hermanos queridos,
No es una enseñanza técnica, como algunos utilizan en el púlpito, datos técnicos de la Biblia que llenan el disco duro de la cabeza de los creyentes y no producen resultado ninguno. Tampoco es la enseñanza emocional que busca entusiasmar, generar aplausos, hacer cosas espectaculares, muchas de las cuales no proceden de Dios en modo absoluto. Tampoco es un sistema pietista establecido en reglas, en formas, en prohibiciones, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ello. Muchos falsos profetas, dice Juan, han salido por el mundo. Por eso Pablo dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Por último, la determinación. Tenemos que recuperar a Jesús. Recuperarlo porque Él es la expresión absoluta de Dios, es el ejemplo de vida para el creyente, es el camino, es la luz, es la verdad, es la forma natural de la vida cristiana. Tenemos que recuperar a Cristo en la vida de la Iglesia, no solamente en las canciones y en la teoría, sino en la realidad. Sin Cristo no hay poder ninguno, porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos recuperar vidas que reproduzcan a la suya, porque esta es la clave de ser cristiano. Porque para mí, el vivir es Cristo. Que el Dios de la Biblia permita que en el tiempo que queda de testimonio de la Iglesia en el mundo, haya una experiencia positiva y el mundo pueda ver en las iglesias de República Dominicana, de España y del mundo entero, la presencia gloriosa y admirable de Jesús. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones en su gracia.